Buenas, les saluda Ernesto García del canal de Eje Soluciones Integrales. En esta oportunidad, con otro video educativo del ámbito de Excel, vamos a ver el tema siguiente, que se llama sumar y contar por color. Me pareció un tema muy interesante, ya que cuando explicamos una temática referente a poder sumar o contar, uno realizaba el proceso de hacer filtro, pero en realidad no está utilizando ninguna función porque no existe la función dentro del Excel. Pero buscando información encontré diferentes alternativas. Bueno, siempre es bueno dar los créditos. Si bien es cierto, es una información que lo posee o en otras palabras lo han desarrollado en muchos canales, diferentes personas en diferente tiempo, voy a resaltar, bueno, esto que me pareció muy interesante, que es del canal Excel Fi, sumar celdas por color en Excel. Acá utiliza, bueno, lo que viene a ser el motor de una versión anterior. Pensaba yo que era una fórmula, pero en realidad no era una fórmula. Bueno, es una función, pero está incorporado en el motor de Excel 4, que viene a ser un motor que antiguamente se utilizaba, pero que el Excel no lo ha desechado por completo. ¿Dónde me doy cuenta de ese motor? Cuando yo utilizo Cuando quiero insertar una nueva hoja, acá observo que hay macros de Microsoft Excel 4. Normalmente, ¿qué suele pasar con las versiones de Excel? Suele pasar de que existen versiones de Excel que no son totalmente separadas de su versión actual, sino que son de alguna forma dejadas como librerías dentro del Excel. Y estas funciones se pueden utilizar dentro del administrador de nombres, ¿correcto? Vamos a explicar lo que esta persona explicó. Si bien es cierto, he encontrado en otros canales, pero con otro código, que utiliza la función indicar celda. Pero necesariamente pensé que era una función incorporada. Es una función incorporada, pero tiene que habilitarse lo que es el formato de habilitado para macros, ¿correcto? También he encontrado un blog, acá lo he puesto el link, donde he encontrado otros códigos que utiliza con la función indicar celda, que acabo de mencionar. Uno para el control de código de fuente y otros detalles que están explicados aquí. Bueno, y a su vez, también hay varias versiones de esta que promueve mi estimado amigo el ingeniero Francisco, que es un canal muy interesante. Esto lo realizan muchas personas, si bien es cierto. Pero bueno, de ahí tomé ese ejemplo donde él trabaja una sencilla macros, pero que es muy útil, y la vamos a explicar y la vamos a modificar para el caso de contar, ¿correcto? No es difícil modificar, no es nada del otro mundo, pero se puede realizar creando una función. Listo. Luego de haber dado los créditos del material que he tomado en cuenta, entonces vamos al ejemplo. Bueno, acá tenemos una pequeña base de datos de 50 ítems, donde tenemos descripción de máquina, que son 3 máquinas, una relación de fecha del 2023 y una cantidad de producción. Que en esta oportunidad, para que se observe que es al azar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar y vamos a borrar el contenido. También vamos a borrar esta variable que se utiliza del administrador. Vamos a borrar todo este contenido y a su vez este contenido que está acá. ¿Listo? Si bien es cierto que acá hay fórmulas, también las vamos a borrar. ¿Correcto? Estas dos también las vamos a borrar. Y las vamos a explicar. Veamos, ¿cómo funciona esto? Primero voy a colocar una función aleatorio entre que me permita elegir entre valores entre 500 y 600, para hacer un ejemplo.
Para lo cual voy a seleccionar el rango, es mucho más fácil hacerlo así. Hago 2 puntos acá y coloco, yo sé de que acá hay 50 ítems. Desde la 14, 50 ítems sería desde la 13 más 50, 63. ¿Listo? Es 63. Selecciono el rango, edito para colocar la fórmula que me va a permitir, la fórmula va a ser igual, aleatorio entre, coloco el intervalo que he dicho 500 hasta 600 y presiono control enter para que se copie la fórmula. Pongo control C, botón derecho en esa ubicación, 14, y le pongo pegar valores. Listo, ya son nuevos valores y por ende estamos empezando de cero. Listo. Ahora, voy a calcular la cantidad de ítems. Si bien es cierto, puedo utilizar simplemente contar la columna producción, pero debido a que voy a filtrar para poder verificar los datos que se van a calcular en este cuadro resumen, voy a utilizar una función que es muy útil cuando se desea filtrar. La función se llama subtotales. Y subtotales tiene varias funciones ahí que se pueden utilizar. Vamos a utilizar para contar, como es lógico, contar. Doble clic, coma, y ahora selecciono el rango. El rango es esta región que está aquí, la región de producción. Ponemos 2 puntos, si queremos escribirlo, 63. Cerramos paréntesis y no olvidarse que esta región tiene que ser en formato absoluto. Presiono F4, listo, ya está en formato absoluto. Presiono Enter y me salió que son 50 ítems. Vamos a cambiar el zoom para poderlo apreciar mejor. Vamos a ponerle 40, vamos a ver. Demasiado, vamos a ponerle 130. Con 130 creo que se ve bien. Listo, ahí se ve bien. Entonces vamos a calcular, igualmente con subtotales, cuánto es, recordando subtotales, pero con la función igual. Subtotales, listo. Selecciono ahora, quiero la suma, que es el código 9, coma, y el rango que viene a ser desde E14 hasta E63. Cierro paréntesis sin olvidar que esta región tiene que ser, o este rango tiene que ser formato absoluto. Listo. Este es el monto, 27.495. ¿Listo? Ahora, si bien es cierto, hay franjas seleccionadas de 4 matices de color, que viene a ser celeste, otro celeste más oscuro, un amarillo tirando para lo que es naranja y un verde, ¿correcto? Esos 3 matices hay. ¿Cómo lo vamos a trabajar este reconocimiento de color? Vamos a trabajar a través de una variable que va a identificar el color. ¿Cómo hacemos esa creación de variable? Si bien esta creación de variable está creada aquí, lo vamos a tener que eliminar. En fórmula, administrador de nombres, está esta variable. Lo voy a eliminar. Para que empecemos de cero. Entonces, ahora sí, me ubico donde deseo crear, desde donde voy a crear como referencia la función o la variable en este caso. Me voy a fórmula y acá hay una opción que se llama asignar nombre. Voy a crear un nombre. El nombre que le voy a dar puede ser cualquier nombre. Bueno, puedo ponerle color de relleno, puedo ponerle color, cualquier nombre. Le voy a poner, para que no tenga que ver exactamente con el nombre de color, le pongo la palabra prueba. Listo. Y en esta región donde dice se refiere a, voy a escribir la función que les indiqué que está en el motor de la versión Excel 04. ¿Correcto? De la macro 04. Entonces, ¿qué voy a escribir ahí? La función lo voy a poner en mayúscula para que se note, indicar celda. Abro paréntesis, ¿y esto cómo funciona? Hay un código que permite identificar el color. He encontrado en versiones de internet 2 códigos que permiten hacer eso. Una es la 38 y la otra es la 63.
La que más he visto que utilizan es la 63. Por ejemplo, mi estimado amigo del canal que vi trabaja con la 38. Cualquiera de ambas funciona. Coma. Y acá debo seleccionar la celda donde está el color que yo deseo. ¿Correcto? Y en este caso, ¿cuál va a ser? Simplemente la celda que está a la izquierda. Le hago un clic o lo más fácil sería escribir la celda, que en este caso es E14. Y tiene que ser formato relativo para que pueda ejecutar esta variable en todas las celdas de esta columna E. Cierro paréntesis y le pongo aceptar. Listo. Con haber hecho esto ya he creado la variable o la fórmula que voy a poder utilizar y simplemente bastará con poner prueba. La máquina que va a hacer, igual prueba, existe la fórmula, ahí está, prueba, y con solamente presionar Enter me va a salir el código. ¿Esto qué quiere decir? Que este código es identificado con el código 42. Si hago un doble clic, debido a que está contiguo a esta columna, la máquina, esto es un rango, no es una tabla. Le hago un doble clic y me identificó los colores. Si me ubico acá, hago lo mismo utilizando la variable prueba. Recuerden que es igual prueba si quiero utilizar esa variable. Y presiono Enter, pero recordar que también se pudo haber hecho seleccionando, editando la fórmula y Control Enter. Y ahí están los cuatro códigos que utiliza. 42, 36, identifica esta variable. 23. Utilizando, como les vuelvo a indicar, el motor de macros Excel 4. Algo muy interesante, que cuando ustedes trabajen con este motor, cuando lo graben o cuando lo vuelvan a aperturar, a veces suele pasar de que la máquina no lo quiere identificar. Hay que estar habilitando esta opción de Excel 4. Simplemente me voy a la modalidad de seguridad y habilito para las versión 4. Ahorita vamos a ver en dónde se habilita eso. Vamos a ver la producción. Ya sabemos que en total son 50 y la suma debe dar este monto. Acá ya están las fórmulas. Acá hay una fórmula que suma la producción y acá hay una fórmula que cuenta o suma la cantidad de datos que viene a ser de contar. ¿Correcto? ¿Qué vamos a poner? ¿Qué fórmula vamos a poner acá? Bueno, vamos a poner una fórmula muy útil que sería sumar.si. ¿Correcto? El rango le pongo el editor. Utilizo bastante este editor. El rango de datos, como voy a utilizar con respecto al código, tiene que ser esta celda. Será de F14, disculpen, será claro, de F14 hasta F63. Recordar que esta información tiene que ser en formato absoluto. El criterio es el valor de este código. ¿Correcto? Y acá rango de suma, obviamente va a ser quiero sumar la producción. Me ubico aquí, 2 puntos, y escribo E63. Porque es ese rango. Recordar que ese rango tiene que ser formato absoluto. Y le pongo aceptar. ¿Listo? 13.000 es para este código 42. He debido copiarlo con F2. Ya recordamos este criterio. Con F2 edito y con Control Enter pego la fórmula. Y justo corresponde a 27.000, que es el monto de la suma. Dentro de un momento verificaremos estas cantidades, ¿correcto? Listo. Entonces haré lo siguiente. Para el caso de datos haré lo mismo, pero ya no será con la función. Valiéndonos de que acá ya hay información y es muy similar, entonces simplemente utilizo la fórmula y le cambio la función, porque es muy similar. Control V. La función no se va a llamar contar.si, sino se va a llamar, disculpen, no se llama sumar.si, sino contar.si. El rango. Solamente necesito el rango y el criterio. Entonces, la parte derecha que decía rango a sumar, lo borro ese detalle. Y listo, ya tendré la fórmula que me va a permitir contar información. Recordando que tiene que contar la columna de los códigos. ¿Está muy bien? Presiono Enter
Y listo, me sale que son 25 datos de este color. Selecciono con F2, edito y con Control Enter pego la fórmula. Son 50 ítems. Ahora voy a utilizar la modalidad de filtrado, filtrar para poder verificar los montos. Voy a producción, filtrar por color y quiero el primer color. Y observarán de que verifica de que son 25 y 13.489, que coinciden con estos dos ítems. Hagamos el filtro ahora por el siguiente color. Filtrar por color, ya está. Son 9 ítems con un total de 4.919. Tercero, filtrar por color. Son 2 ítems con este monto. Ahí está. Cuarto, filtrar por color. El cuarto color. Y sale 14 y 7.976, que es para este código. Como vieron, funciona perfectamente utilizando este tipo de herramientas. ¿Correcto? Listo. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Lo dejamos sin el filtro y ahora vamos a utilizar la segunda versión. ¿Cuál es la segunda versión? La segunda versión necesitaré un panel similar al de aquí. Control C. Lo pegaré. Bueno, bastará con comparar con el de arriba para verificar los datos. Voy a borrar. Ya no necesito código. Voy a calcular también la cantidad de producción. Producción, sumar por color. Y datos, contar por color. ¿Listo? Entonces, ¿qué haré? Simplemente utilizaré una macros. Por acá a la derecha coloqué la macros. Esta macros lo puedo utilizar dentro de esta misma hoja. También es una forma de utilizar. O puedo trabajarlo como una función. ¿Correcto? Acá está el nombre de la función para no estar colocando detalles. Lo primero que hago es copiar y voy a utilizar una herramienta que a veces utilizo, que es indentar. Estoy utilizando Excel e Info de mi estimado amigo y vamos a lo que dice desarrollador, indentar código. Coloco acá mi código. Esto lo indento. Ya está indentado. Selecciono, supuestamente está en la memoria, pero yo soy precavido. Control C. Cerrar. Me voy a programador, a Visual Basic y en mi zona de trabajo voy a insertar un módulo. Presiono Control B y ahí está mi función. Vamos a analizar la función. ¿Correcto? Para que se entienda mejor, acá voy a hacer un Enter después del DEN. Y para que se entienda mejor, lo voy a poner así. DENS y acá le pongo en if. Listo, y así se entiende mejor. ¿Cómo funciona esto? Primero hay una declaración de variable, correcto. Declarar variable. Declaro la variable de tipo range. Acá trabajan con los rangos, correcto. Después, ¿qué necesito? Hago un tipo de repetición, correcto, con la función for por cada contenido de celda del tipo range, del rango a sumar, que también es de tipo range. Observen acá, suma por color tiene dos parámetros y los dos son de tipo range. El primero se va a utilizar el rango de la celda que quiero comparar y el segundo se va a utilizar todo el rango que deseo sumar, todos los colores. ¿Correcto? Listo. Y así de sencillo se va a poder realizar. Esto hace la bifurcación de todos los datos. Pregunta, por cada valor va a ser, por cada contenido de la variable, en este caso, la máquina va a identificar el contenido de la celda. ¿Qué es el contenido de la celda? Va a identificar la celda. ¿Y qué va a hacer en esta celda? Va a preguntar si pertenece al rango. Si pertenece al rango, ¿qué va a hacer?
va a hacer lo siguiente. Va a verificar el color interior que tiene con el color de la celda. Acá ponen 1,1 porque es la celda que se compara, la actual, y compara con el color que tiene. Si yo comparo y es la misma, que me ponga, que me cuente que me almacene el contenido. Este es vamos a poner acá, barrido de todos los datos. Ya está, barrido de todos los datos. Y acá, ¿qué hace? Utiliza si lo quieren, le pueden poner en la parte final, acá utiliza un acumulador. ¿Cómo sé que es un acumulador? Porque me está almacenando el contenido de la celda. Se supone, asume aquí de que suma por color está inicializado en 0. Bueno, por default la máquina lo está inicializando en 0. Lo normal sería poner acá suma por color. Esto sería lo correcto, igual a 0. ¿Está? Para que suma por color empiece por 0. ¿Correcto? Y acá que he hecho, inicializar variables. Inicializar variable. Ya está. Listo. Y acá simplemente lo que hace es limpiar la variable contenido de celda. ¿Correcto? Limpia o lo pone en blanco. Limpiar variable de contenido de celda. ¿Ya está? Listo. Y con eso es suficiente. Para aprovechar el tiempo, voy a poner la función de una vez contar. ¿En qué cambia la función contar? Bueno, obviamente en el nombre. Contar por color. Para que sea fácil de identificar, vamos a poner EG. EG, ya está. Y acá también ponemos EG. Ya está. Para recordar que con EG empieza. Correcto. Entonces ahora le ponemos aquí con color de celda, está bien. Rango a sumar, le voy a cambiar por rango a contar. Simplemente hago un cambio de variable. Rango contar, donde dice rango sumar. Ya está. También tengo una variable que dice contar por color, sumar por color, le voy a poner contar por color. Suma, contar por color. Entonces este es contar por color, le tengo que cambiar. Donde dice contar, suma por color, le cambio por contar por color. Listo. Contenido de celda. Acá la diferencia, ¿cuál es? Si el contenido de celda, que es la variable que se está utilizando, acá tengo que utilizar, en vez de un acumulador, quiero contar. Entonces acá debo utilizar un contador. Y para que esto se aumente de 1 en 1, lo lógico sería poner acá, en vez del contenido de la celda, colocar 1, para que lo cuente. ¿Correcto? De ahí todo lo demás, acá rango contar, contenido de celda en not. ¿Listo? Fácil y sencillo, con eso es suficiente. Me parece que sí. Acá en vez de doble debe ser integer porque contar no necesito valores decimales. ¿Listo? Con esto debería ser suficiente. Espero no haberme equivocado. Ah, ya, acá hay un detalle. Como es una función, recuerden, tenemos que ponerle acá, contar por color, tengo que ponerle el mismo nombre, EG, si no va a salir un error. Donde más dice contar por color, EG, porque es el nombre de la función. ¿Listo? Donde más, acá dice EG y también sumar por color EG. Bueno, son detalles que uno debe aprender de que las funciones trabajan de esa manera. ¿Listo? Si hecho correctamente, no debería fallar. Lo grabo. No olvidarse de que esta información de esta macros tiene que grabarse con habilitado guardar como, examinar. Ya esto ya lo tiene, pero lo vuelvo a verificar.
¿Listo? Deseo reemplazar, sí, y listo, ya tengo mi función. Veamos cómo funciona esto. Donde dice producción, vamos a utilizar eje, y ahí está, las dos funciones, sumar por color, que debo utilizar. Si pongo f de x, ahí me sale, necesito el color de celda. El color de celda lo determino por esto. ¿Listo? Y el rango de la celda lo determino por este rango. De aquí hasta E63. Normalmente debería ser absoluto. ¿Listo? Le pongo a aceptar. Oh, no se ha definido suma por color. Ah, ya, es que la palabra es sumar por color. Sumar por color. ¿Listo? Bueno, siempre hay fallas. Sumar por color, sumar por color, sumar por color. Listo, ese era el error. Lo detengo. Espero no haberme equivocado. Lo cierro. Y ahora ya está la función. Eje sumar por color. Ya lo realizó. ¿Qué necesito? Con F2, control enter y ya me salen los demás valores. Y como verán, es idéntico. Y también haré lo mismo con eje contar por color. Se hace lo mismo. La celda del color y luego el rango, que en este caso vendría a ser el E14 hasta, vamos a ponerle en mayúscula, E14, dos puntos, E63. Recordar que esa información tiene que ser absoluto, es lo normal, con F4, presiono Enter y esto se va a editar y con Control Enter copiamos la información. Como observamos, verifica los montos. Son iguales que utilizar este mecanismo de variable con la versión de Excel 4, Excel, macros Excel 4, y con esto con las bondades de crear funciones, técnicas que ya se sabe de anterioridad que se pueden crear funciones. ¿Correcto? Como vieron, no fue nada del otro mundo, pero sí muy interesante poder trabajarlo. Bueno, espero que les haya gustado. Eje Soluciones Integrales, manito arriba y por favor suscríbanse a mi canal. Muchísimas gracias.